¿Los certificados sanitarios falsos ya están listos?, preguntó una voz en la grabación interceptada. 2,400 toneladas certificadas como frescas, respondía otra. Perfecto. Los colegios de Bogotá recibirán la carne mañana. Nadie va a revisar la fecha real de vencimiento. Lo que Gustavo Petro acababa de descubrir salvaría miles de vidas infantiles y expondría el crimen más despiadado contra la salud pública en la historia de Colombia. El ministro de Agricultura Ricardo Salinas había sido durante 7 años el arquitecto de la revolución alimentaria colombiana. Ingeniero agrónomo graduado con honores de la Universidad Nacional, había transformado a Colombia en el segundo exportador de productos cárnicos de América Latina y había implementado programas nutricionales que alimentaban a más de 2,3 millones de niños en colegios públicos de todo el país. Bajo su gestión, Colombia había alcanzado la autosuficiencia alimentaria por primera vez en 40 años. Los programas de alimentación escolar se habían expandido 340% y el país exportaba carne hacia 47 naciones. Salinas aparecía en portadas de revistas especializadas como El genio que alimentó a Colombia, y había recibido reconocimientos de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos por su liderazgo en seguridad alimentaria. Nuestro compromiso es garantizar que cada niño colombiano reciba alimentación de calidad internacional, había declarado Salinas en su última conferencia pública. Hemos establecido los protocolos de control sanitario más estrictos del continente. Pueden estar seguros de que la carne que llega a nuestros colegios cumple con estándares que superan incluso los de países desarrollados. Esas palabras resonarían con cruel ironía cuando se descubriera que el propio Salinas había estado envenenando sistemáticamente a los niños más vulnerables del país para construir un imperio personal valorado en más de 15 millones de dólares. Todo comenzó con una llamada desesperada que llegó a casa de Nariño a las 5:17 de la madrugada del 12 de octubre de 2025. Era una médica pediatra del Hospital Simón Bolívar, cuya identidad Petro protegería hasta el día de hoy. Presidente, había dicho con la voz quebrada por la angustia, en las últimas 8 semanas hemos recibido 847 niños con síntomas de intoxicación alimentaria grave. 127 han muerto. Todos tenían una cosa en común: habían comido en comedores escolares públicos. Petro, quien mantenía una línea directa para emergencias sanitarias disponible 24 horas, escuchó durante 1 hora y 23 minutos una revelación que haría temblar los cimientos del sistema alimentario nacional. La doctora había estado documentando secretamente un patrón que las autoridades sanitarias se negaban a investigar. Los síntomas son consistentes con intoxicación por carne descompuesta, explicaba la médica. Pero lo más perturbador es que cuando pedimos muestras de los alimentos servidos en los colegios, nos dijeron que era información clasificada por razones de seguridad alimentaria. ¿Qué tipo de seguridad alimentaria requiere mantener en secreto lo que comen nuestros niños? La doctora había comenzado su propia investigación clandestina. Visitando colegios en Bogotá, Medellín y Cali, había recolectado muestras de la carne servida en los comedores escolares. Los análisis de laboratorio mostraban niveles de bacterias y toxinas que eran letales para adultos, mucho más para niños de 6 a 12 años. Presidente, continuó la doctora, esta carne lleva meses descomponiéndose. Los niveles de salmonela, E. coli y botulismo que encontramos no ocurren por accidente. Alguien está distribuyendo conscientemente carne podrida a nuestros niños. Pero lo más escalofriante de la denuncia era el patrón geográfico. Las intoxicaciones no ocurrían aleatoriamente. Se concentraban en colegios de barrios pobres donde los padres no tenían recursos para cuestionar la calidad de la alimentación oficial.
Era como si alguien hubiera elegido deliberadamente a las víctimas más indefensas de la sociedad. Esa llamada inició la investigación más urgente y delicada de la administración Petro. Una investigación que requería velocidad para salvar vidas, pero también discreción absoluta para no alertar a los responsables antes de tener evidencia suficiente para actuar. Petro nombró a la investigación Operación Plato Limpio y la clasificó con máximo secreto nacional. Solo 4 personas en todo el gobierno tenían conocimiento de su existencia: el propio Petro, su jefe de inteligencia, la doctora que había hecho la denuncia y un inspector sanitario de confianza absoluta. La primera fase de la investigación consistió en rastrear la cadena de suministro de carne hacia los colegios públicos. Los contratos oficiales mostraban que toda la carne provenía de Alimentos Premium Colombia S.A., una empresa que había ganado la licitación para alimentar a 2.3 millones de niños con un presupuesto de 8 billones de pesos anuales. Alimentos Premium había sido creada apenas 8 meses antes de ganar la licitación. Su director general era Mauricio Salinas, hermano menor del ministro de Agricultura. Su director técnico era Carlos Mendoza, cuñado del ministro. Y su director financiero era Roberto Torres, compadre de bautizo del ministro. Era toda una empresa familiar controlada por Ricardo Salinas. Pero el verdadero horror se descubrió cuando los investigadores visitaron las instalaciones de Alimentos Premium. Lo que encontraron superó sus peores pesadillas. La segunda fase de la investigación requería inspeccionar físicamente las instalaciones donde se procesaba la carne destinada a los colegios. Petro autorizó una operación encubierta que revelaría el sistema de envenenamiento infantil más sistemático y despiadado en la historia de América Latina. A las 4:23 a.m. del 2 de noviembre, un equipo de inspectores sanitarios con autorización presidencial irrumpió en el frigorífico principal de Alimentos Premium en los alrededores de Bogotá. Lo que encontraron los dejó sin palabras y sin aliento. 2.400 toneladas de carne llevaban almacenadas en condiciones infrahumanas durante más de 6 meses. Los sistemas de refrigeración habían sido desconectados para ahorrar costos de electricidad. La temperatura interna del frigorífico era de 28 grados centígrados cuando debería haber estado a -5 grados. El olor era tan penetrante que varios inspectores vomitaron al entrar. Pero lo más escalofriante no era el estado de descomposición avanzada de la carne, era la sofisticación del sistema diseñado para ocultar la putrefacción. Tenían sistemas de maquillaje químico que permitían que la carne podrida pareciera fresca durante el tiempo suficiente para pasar inspecciones superficiales. Utilizaban formaldehído para endurecer la carne blanda, colorantes rojos para simular frescura y desinfectantes industriales para disimular el olor. Era un laboratorio dedicado a convertir cadáveres de animales en algo que pareciera comida. Las 2.400 toneladas estaban distribuidas en 3 categorías que revelaban el nivel de planificación criminal. Categoría A, proceso inicial, 800 toneladas que llevaban 2-3 meses descomponiéndose, destinadas a colegios de estratos medios donde ocasionalmente podría haber supervisión parental. Categoría B, proceso avanzado, 900 toneladas que llevaban 4 a 5 meses pudriéndose, destinadas a colegios de barrios populares donde era menos probable que hubiera quejas. Categoría C, proceso terminal, 700 toneladas en estado de descomposición total, con gusanos visibles y líquidos de putrefacción, destinadas a colegios rurales y de comunidades indígenas donde las autoridades raramente llegaban. Era un sistema de discriminación alimentaria donde los niños más pobres recibían la comida más letal. Ricardo Salinas había convertido la vulnerabilidad económica en una sentencia de muerte.
La tercera fase de la investigación se centró en cómo era posible que carne en tal estado de descomposición pasara todos los controles sanitarios oficiales. La respuesta reveló una red de corrupción que abarcaba desde inspectores locales hasta directores nacionales de salud pública. Ricardo Salinas no se limitaba a producir carne podrida. Había creado todo un sistema paralelo de certificación sanitaria que producía documentos oficiales falsos para respaldar la calidad de sus productos letales. El proceso funcionaba así. Paso 1. Falsificación de fechas. Las etiquetas originales de la carne eran removidas y reemplazadas con fechas falsas que mostraban productos frescos cuando en realidad llevaban meses descomponiéndose. Paso 2. Certificados médicos comprados. 23 veterinarios oficiales recibían 15 millones de pesos mensuales cada uno para firmar certificados sanitarios sin inspeccionar realmente la carne. Paso 3. Análisis de laboratorio falsificados. 2 laboratorios privados certificados por el INVIMA producían reportes técnicos falsos que mostraban niveles normales de bacterias cuando la carne contenía concentraciones letales. Paso 4. Documentación legal. Todo el proceso se respaldaba con facturas, contratos y documentos oficiales que técnicamente cumplían con los requisitos burocráticos, pero ocultaban la realidad mortal. Paso 5. Distribución encubierta. La carne se transportaba en camiones refrigerados que funcionaban normalmente durante las primeras horas para pasar controles de carretera, pero que se apagaban durante la mayor parte del trayecto para ahorrar combustible. Era un sistema tan sofisticado que había pasado 47 inspecciones oficiales sin que ninguna autoridad detectara las irregularidades. Solo la investigación específica ordenada por Petro había logrado penetrar el velo de documentación falsa. Pero Ricardo Salinas cometió un error que expondría toda su operación criminal. Se volvió demasiado confiado. Durante las conversaciones en su oficina del ministerio, discutiendo los detalles de las próximas entregas de carne podrida, no notó que uno de sus colaboradores más cercanos había comenzado a grabar por órdenes directas de la presidencia. Ese colaborador, cuya identidad permanece clasificada por razones de seguridad, había estado documentando cada conversación durante 2 meses. Las grabaciones que obtuvo no solo confirmaban la existencia del esquema criminal, sino que revelaban la frialdad escalofriante con la que Salinas discutía el envenenamiento masivo de niños. Los colegios de Bogotá van a recibir mañana el lote C-47, se escuchaba decir a Salinas en una grabación del 15 de octubre. Son 340 toneladas que llevan 4 meses en proceso. Si alguien pregunta sobre el olor, decimos que es el condimento especial que les agregamos para mejorar el sabor. Salinas no hablaba de comida, hablaba de veneno disfrazado de alimento. Y los números que mencionaba correspondían exactamente a las entregas que habían causado las intoxicaciones masivas documentadas por la doctora denunciante. ¿Y si algún padre se queja?, preguntaba una voz en la grabación. Tranquilo, respondía Salinas con una frialdad que helaba la sangre. Tenemos un protocolo para eso. Decimos que es una reacción alérgica individual, que algunos niños son más sensibles que otros, que es importante no crear pánico por casos aislados de intolerancia alimentaria. Las grabaciones también revelaron cómo Salinas había construido una fortuna personal de más de $15 millones, utilizando el dinero destinado a alimentar a los niños más pobres del país. El sistema económico era diabólicamente simple. El presupuesto oficial asignaba $3.500 por ración de carne fresca para cada niño.
Salinas compraba carne descompuesta a 200 pesos por ración y se embolsillaba la diferencia de 3,300 pesos. Con 2,3 millones de niños alimentándose 5 días a la semana durante 40 semanas al año, estaba robando más de 1,5 billones de pesos anuales. Ese dinero se había convertido en un imperio inmobiliario que incluía una mansión de 2,000 metros cuadrados en La Calera valorada en $8 millones, apartamentos de lujo en Miami y Nueva York por valor de $4,2 millones, una finca ganadera en Meta de 500 hectáreas valorada en $2,8 millones, inversiones en empresas ganaderas y agroindustriales por valor de $3,5 millones. Pero la evidencia más devastadora de su riqueza mal habida no eran las propiedades, eran las fotografías de sus fiestas familiares, obtenidas a través de redes sociales, donde se veía a Salinas celebrando cumpleaños y graduaciones con lujos que contrastaban obscenamente con la realidad de los niños que estaba envenenando. En una fotografía del cumpleaños de su hija, tomada 2 semanas después de que 23 niños murieran por intoxicación en colegios de Soacha, Salinas aparecía brindando con champán de $500 la botella junto a una torta que había costado 4 millones de pesos. Por los logros del 2025, decía el brindis, mientras en los hospitales públicos médicos luchaban por salvar la vida de niños envenenados con su carne podrida. Las grabaciones revelaron que Salinas no trabajaba solo. Había creado toda una red de cómplices que abarcaba desde directores de colegios hasta funcionarios de salud pública, todos unidos por el interés común de mantener funcionando la máquina de envenenamiento infantil. El doctor Fernando Aguilar, director nacional de alimentación escolar, recibía 25 millones de pesos mensuales para ignorar las quejas sobre intoxicaciones y redirigir las investigaciones hacia causas externas no relacionadas con la alimentación oficial. La doctora Carmen Rodríguez, directora del Laboratorio Nacional de Salud Pública, alteraba sistemáticamente los reportes de análisis de alimentos escolares, convirtiendo resultados letales en certificaciones de calidad excepcional. El coronel Andrés Maldonado, director de transporte de alimentos del ministerio, coordinaba las rutas de distribución para que la carne más descompuesta llegara a los colegios donde era menos probable que hubiera supervisión o quejas. Pero el cómplice más perturbador era el doctor Miguel Santos, director de emergencias pediátricas del Sistema de Salud Nacional, quien había recibido instrucciones específicas de no reportar intoxicaciones alimentarias masivas como problema de salud pública. Cuando tengamos más de 20 niños hospitalizados por el mismo síndrome, se escuchaba decir a Santos en una grabación, reportamos casos individuales de gastroenteritis viral. Nunca usamos términos como intoxicación masiva o brote alimentario, porque eso obliga a investigar la fuente común. Era una conspiración para ocultar un genocidio en cámara lenta, donde cada muerte infantil se camuflaba como enfermedad común para proteger los ingresos criminales de Ricardo Salinas. Cuando Petro recibió el informe completo de la investigación en noviembre de 2025, los números del crimen de Salinas superaban cualquier pesadilla. 847 niños hospitalizados por intoxicación alimentaria grave en 8 meses. 127 niños muertos por consumir carne podrida distribuida conscientemente por el sistema oficial. 2,3 millones de niños expuestos diariamente a alimentos en proceso de descomposición. 8 billones de pesos robados del presupuesto nacional destinado a alimentación infantil.
$15 millones en patrimonio personal construido con dinero destinado a alimentar niños pobres. Pero más allá de las cifras, lo que más impactaba era la demografía de las víctimas. El 89% de los niños muertos provenían de familias en pobreza extrema. El 76% eran de comunidades rurales o indígenas. El 94% estudiaban en colegios públicos sin recursos para alimentación alternativa. Ricardo Salinas había convertido la vulnerabilidad social en una marca de muerte. Había utilizado el hambre de los más pobres como mecanismo para enriquecerse, sabiendo que las víctimas no tenían voz para denunciar ni recursos para defenderse. Con más de 150 horas de grabaciones, análisis de laboratorio de 847 muestras de carne, documentos financieros de 23 cuentas bancarias y testimonios médicos de 67 hospitales, Petro tomó la decisión que salvaría miles de vidas: confrontar públicamente a Ricardo Salinas con toda la evidencia. La trampa se diseñó con precisión quirúrgica. Petro convocó a una reunión de evaluación del Programa Nacional de Alimentación Escolar. La reunión incluiría al ministro de Agricultura, la ministra de Educación, el ministro de Salud y directores de los programas nutricionales. Queremos hacer un balance de los logros del programa alimentario y planificar las mejoras para el próximo año, había explicado la invitación enviada a Salinas. Es una oportunidad para mostrar al país los éxitos de nuestro modelo nutricional. Ricardo Salinas recibió la invitación un martes por la mañana y aceptó inmediatamente. Para él era la oportunidad perfecta para demostrar los resultados excepcionales de su gestión y solicitar presupuesto adicional para expandir los programas alimentarios. Será una excelente ocasión para mostrar cómo hemos revolucionado la alimentación infantil en Colombia, le comentó a su esposa mientras revisaba las estadísticas infladas que presentaría en la reunión. Podré explicar por qué necesitamos aumentar el presupuesto a 12 billones de pesos para alimentar a más niños con la misma calidad excepcional. Lo que Ricardo Salinas no sabía era que esa reunión había sido diseñada como la confrontación más importante en la historia de la seguridad alimentaria nacional. El miércoles 18 de noviembre de 2025, a las 2:30 p.m., Ricardo Salinas llegó a Casa de Nariño con la confianza del funcionario que había mantenido durante años una reputación de eficiencia y resultados excepcionales. Saludó cordialmente a los periodistas presentes, bromeó sobre la importancia de la alimentación infantil. Espero que después de la reunión podamos almorzar algo tan delicioso como lo que servimos en nuestros colegios, había dicho sonriendo. Y tomó su lugar en la mesa principal con carpetas llenas de gráficos y estadísticas que mostraban el supuesto éxito de su gestión. Buenas tardes, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. Hemos convocado esta reunión para evaluar uno de los programas más importantes de nuestro gobierno, la alimentación de 2.3 millones de niños colombianos que dependen del sistema educativo público para su nutrición diaria. Salinas asintió con orgullo visible, organizando sus documentos sobre la mesa. Durante los primeros 30 minutos, la reunión procedió exactamente como él esperaba. Petro hizo preguntas técnicas sobre cobertura nutricional, Salinas respondió con estadísticas impresionantes sobre kilos de proteína distribuidos y números de niños beneficiados, y los demás funcionarios contribuían con observaciones positivas sobre la coordinación interinstitucional. Sus cifras de cobertura son realmente extraordinarias, ministro, comentó Petro con aparente admiración. 2.3 millones de niños recibiendo proteína de calidad 5 días a la semana. Eso convierte a Colombia en líder regional en alimentación escolar.
Gracias, presidente, respondió Salinas visiblemente satisfecho. Ha sido el resultado de trabajo técnico riguroso y coordinación con los mejores proveedores del país. Hemos establecido protocolos de calidad que superan estándares internacionales. Puedo garantizar que cada ración de carne que servimos cumple con certificaciones sanitarias de nivel mundial. Hablando de protocolos de calidad, continuó Petro con un tono que debería haber alertado a Salinas, me gustaría entender mejor cómo funciona su sistema de control sanitario. Petro abrió entonces una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. Ministro, dijo con una calma presidencial que contrastaba con la tensión que comenzaba a apoderarse de la sala. ¿Podría explicarnos cómo es posible que en las últimas 8 semanas hayamos registrado 847 casos de intoxicación alimentaria en niños que consumen alimentos de su programa? La pregunta cambió completamente el ambiente de la sala. Salinas sintió una incomodidad inmediata, pero respondió con la seguridad del técnico que tiene explicaciones preparadas para cualquier situación. Presidente, los casos de malestar gastrointestinal infantil son comunes y pueden tener múltiples causas, cambios estacionales, virus, intolerancias individuales. Es importante no crear alarma por situaciones que están dentro de parámetros epidemiológicos normales. Nuestros alimentos cumplen con todos los protocolos sanitarios establecidos. Entiendo su preocupación por mantener la calma, respondió Petro asintiendo. Pero tengo una pregunta más específica. ¿Cómo explica que 127 niños hayan muerto en el mismo período por síntomas consistentes con intoxicación por carne descompuesta? El efecto en Salinas fue inmediato. Su postura se tensó completamente y sus ojos mostraron por primera vez una fracción de alarma real. Presidente, esas son cifras que necesitaría verificar con el Ministerio de Salud. No tengo conocimiento de que haya una correlación establecida entre nuestros programas y casos fatales específicos. Por supuesto, dijo Petro activando la primera grabación. Por eso quiero mostrarle algo que ha llegado a mi conocimiento. ¿Los certificados sanitarios falsos ya están listos? Se escuchó claramente una voz masculina familiar. 2.400 toneladas certificadas como frescas, respondía otra voz que todos en la sala reconocieron inmediatamente. Era la inconfundible voz de Ricardo Salinas. Perfecto, los colegios de Bogotá recibirán la carne mañana. Nadie va a revisar la fecha real de vencimiento. El efecto en Salinas fue devastador. Al escuchar su propia voz discutiendo la falsificación de certificados sanitarios, su rostro se transformó completamente. La confianza profesional que había mantenido durante 7 años como ministro se desplomó en segundos, reemplazada por una expresión de terror absoluto. «Ministro», dijo Petro pausando la grabación, ¿puede explicarnos esta conversación registrada el 17 de octubre en su oficina del Ministerio de Agricultura? Salinas intentó hablar, pero las palabras no salían de su garganta. Su cerebro trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una explicación que pudiera justificar lo injustificable. Esa grabación debe estar sacada de contexto, balbuceó finalmente con una voz que era irreconocible. ¿Sacada de contexto?, preguntó Petro activando una nueva imagen en las pantallas. Lo que apareció dejó a Salinas completamente sin palabras. Eran fotografías de alta resolución del frigorífico de alimentos premium, mostrando las 2.400 toneladas de carne en estado de putrefacción avanzada. Estas fotografías fueron tomadas en las instalaciones de alimentos premium el 2 de noviembre, explicó Petro. La empresa controlada por su hermano Mauricio, su cuñado Carlos y su compadre Roberto. ¿Puede explicar cómo carne en este estado de descomposición recibía certificados sanitarios para alimentar a niños de 6 a 12 años? Las imágenes en pantalla mostraban un horror indescriptible.
montañas de carne negra con gusanos visibles, líquidos de putrefacción acumulados en el suelo, temperatura ambiente que había convertido el frigorífico en un depósito de cadáveres animales. Salinas ya no podía mantener la compostura. Se había derrumbado completamente en su silla, con las manos temblando visiblemente y el sudor corriendo por su frente a pesar del aire acondicionado. «Presidente, requiere verificación técnica», murmuró con una voz quebrada. «Por supuesto», respondió Petro activando una segunda grabación. Pero antes quiero que escuche esto. Los colegios de Soacha van a recibir el lote terminal C89. Se escuchaba claramente la voz de Salinas. Son 340 toneladas que llevan 6 meses en proceso. Si algún niño se intoxica gravemente, decimos que era alérgico individual, que no se puede culpar al programa por intolerancias personales. Esta grabación, explicó Petro, se registró el 28 de octubre. 3 días después, 23 niños de colegios de Soacha murieron por intoxicación masiva. ¿Puede explicar esta coincidencia? Ricardo Salinas, el hombre que durante 7 años había sido considerado el arquitecto de la revolución alimentaria colombiana, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Se puso de pie tambaleándose, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota total y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el inicio de una nueva era en la seguridad alimentaria nacional. No puedo. Necesito asesoría legal inmediatamente. Mientras Salinas huía de Casa de Nariño perseguido por periodistas que gritaban preguntas sobre los niños muertos, la carne podrida y los millones robados, Petro continuó la transmisión que salvaría miles de vidas infantiles. «Colombianos», dijo Petro dirigiéndose directamente a los ciudadanos, «lo que acabamos de presenciar es la exposición del crimen más despiadado que se ha cometido contra la infancia colombiana. Durante 8 meses, el sistema que debía alimentar a nuestros niños los estaba envenenando sistemáticamente». En las pantallas aparecieron nuevas imágenes que helaron la sangre de quienes seguían la transmisión, fotografías de niños hospitalizados por intoxicación, documentos médicos que confirmaban las muertes y análisis de laboratorio que mostraban niveles letales de bacterias en la carne distribuida oficialmente. La operación Plato Limpio, reveló Petro, ha identificado que 127 niños colombianos murieron por consumir carne podrida distribuida conscientemente por Ricardo Salinas y su red criminal. Otros 847 fueron hospitalizados y 2.3 millones estuvieron expuestos diariamente a alimentos que eran veneno disfrazado de nutrición. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Petro anunció que esa misma tarde, mientras Salinas intentaba huir del país, todas las entregas de carne a colegios públicos habían sido suspendidas inmediatamente y reemplazadas por alimentos de emergencia verificados por laboratorios internacionales. «No un niño más», declaró Petro con autoridad presidencial absoluta, «recibirá alimento contaminado mientras yo sea presidente de Colombia». En las siguientes 6 horas, Colombia implementó la operación de emergencia alimentaria más grande de su historia. 12.000 efectivos del ejército, la policía y la defensa civil se movilizaron para reemplazar inmediatamente toda la carne distribuida por la red de Salinas. La operación incluía retiro inmediato, confiscación de toda la carne almacenada en colegios de 32 departamentos, alimentación de emergencia, distribución de 4.6 millones de raciones nutricionales certificadas internacionalmente, atención médica masiva, despliegue de 847 equipos médicos para evaluación de niños expuestos,
Investigación forense, análisis de laboratorio de 12.000 muestras de alimentos contaminados. Pero la evidencia más devastadora se encontró esa misma noche, cuando los investigadores descubrieron los registros de mortalidad infantil en las oficinas de alimentos premium. Era una base de datos que llevaba Ricardo Salinas personalmente, donde registraba las muertes de niños por región, colegio y tipo de carne distribuida. No era un sistema de seguimiento para mejorar la calidad, era un registro de efectividad letal para determinar qué niveles de descomposición podía distribuir sin generar demasiadas muertes que pudieran despertar investigaciones. El documento más escalofriante era un memorando interno donde Salinas establecía límites aceptables de mortalidad infantil. Máximo 3 muertes por cada 10.000 raciones de carne categoría C terminal. Máximo 2 muertes por cada 10.000 raciones categoría B avanzada. Máximo 1 muerte por cada 10.000 raciones categoría A inicial. Ricardo Salinas había convertido el asesinato de niños en una ciencia estadística para maximizar sus ganancias, manteniendo las muertes en niveles que no despertaran alarma pública. 72 horas después de su exposición, Ricardo Salinas fue capturado en el aeropuerto de Barranquilla cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia las Bahamas. En su equipaje encontraron $4.7 millones en efectivo y documentos que confirmaban la existencia de cuentas bancarias en 8 países por valor de $23 millones adicionales. Junto con Salinas, fueron arrestados 34 cómplices, incluyendo a su hermano Mauricio, su cuñado Carlos, 12 veterinarios que falsificaban certificados sanitarios, 8 directores de laboratorio que alteraban análisis y 11 funcionarios de salud que ocultaban las muertes infantiles. El juicio, que comenzó 6 meses después, se conoció como el Juicio de los Niños Envenenados, y durante 127 días, Colombia fue testigo de la documentación más detallada de un crimen contra la infancia que se había registrado en el continente. Las pruebas presentadas incluían 347 horas de grabaciones incriminatorias, análisis forenses de 12.000 muestras de carne contaminada, testimonios de 156 médicos que trataron a las víctimas, documentos financieros que mostraban el robo de 8 billones de pesos, fotografías de las instalaciones de muerte utilizadas como frigoríficos. El momento más devastador del juicio llegó cuando los padres de 47 niños muertos testificaron describiendo la agonía de sus hijos envenenados por el sistema que debía protegerlos. «Mi hija tenía 7 años», declaró María Fernández entre sollozos. «Me decía que la carne del colegio sabía raro, pero yo le insistía que se la comiera porque era nutritiva y gratuita. No sabía que le estaba rogando que consumiera su propia muerte». El 15 de mayo de 2026, Ricardo Salinas fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, 127 cargos, tentativa de homicidio agravado, 847 cargos, lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado, corrupción transnacional, crímenes contra la salud pública. Además, se ordenó la pérdida total de sus bienes y el pago de 50 billones de pesos en reparaciones a las familias de las víctimas. Pero más importante que el castigo a Salinas fue la transformación completa del sistema alimentario nacional. Petro implementó el protocolo de seguridad alimentaria infantil más estricto del mundo. Control total. Cada ración de alimento destinada a niños debe pasar por análisis independientes en 3 laboratorios internacionales diferentes.
Trazabilidad absoluta. Sistemas de blockchain registran cada gramo de alimento desde su producción hasta su consumo, con códigos QR que permiten a padres verificar origen y calidad. Transparencia total. Cámaras en vivo en todos los frigoríficos y cocinas escolares, accesibles por Internet para supervisión ciudadana permanente. Rotación obligatoria. Ningún proveedor puede suministrar alimentos por más de 6 meses, evitando la creación de redes corruptas. Vigilancia médica. Sistema de alerta temprana que detecta automáticamente patrones de intoxicación y activa protocolos de emergencia en tiempo real. 2 años después del día que cambió la alimentación infantil de Colombia, el país había implementado el sistema de protección alimentaria más avanzado del mundo. Los resultados fueron extraordinarios. 0 muertes por intoxicación alimentaria escolar en 24 meses consecutivos. 98.7% de satisfacción familiar con la calidad de alimentación escolar. 34 países adoptaron el modelo colombiano de seguridad alimentaria. Se recuperaron $45 millones en activos robados destinados a reparaciones. Miguel Torres, padre de uno de los 127 niños asesinados por Salinas, se convirtió en activista internacional por la seguridad alimentaria infantil. Mi hijo murió para que millones de niños puedan comer sin miedo. Su muerte no fue en vano si logramos que nunca más un funcionario pueda envenenar a nuestros niños por dinero. Petro, en el 2º aniversario de la exposición de Salinas, hizo una reflexión que resumió el aprendizaje más doloroso. Ricardo Salinas nos enseñó que la corrupción más despiadada no es la que roba dinero del Estado, es la que roba la vida de los más indefensos. Su crimen marcó el final de la época donde los niños colombianos podían ser envenenados por quienes juraron alimentarlos. Ricardo Salinas, desde su celda en la prisión de máxima seguridad La Picota, escribió una carta que se volvió viral y que se utiliza en escuelas de todo el mundo para enseñar sobre las consecuencias de la corrupción. Comencé robando dinero del presupuesto alimentario. Terminé asesinando niños para mantener mis ganancias. Cada peso que me robé se convirtió en una vida que destruí. No fui un ministro corrupto. Fui un asesino en serie que utilizó carne podrida como arma y la pobreza infantil como blanco. Los 127 niños que maté me perseguirán hasta mi último aliento, recordándome que cuando traicionas a quienes no pueden defenderse, no hay perdón posible. La mansión de Salinas fue convertida en el Hospital Infantil de Nutrición y Seguridad Alimentaria, donde cada habitación lleva el nombre de uno de los 127 niños asesinados. Y en la entrada principal hay una placa con los nombres de todas las víctimas y una frase que resume la promesa nacional. Nunca más un niño colombiano morirá por comer lo que el Estado le proporciona. Su hambre no será nuestra oportunidad, su confianza no será nuestra trampa, su vida no será nuestro negocio. Si crees que este tipo de controles alimentarios debe implementarse en todos los países que alimentan niños con recursos públicos, comparte este video. En un mundo donde funcionarios pueden envenenar niños con un contrato, necesitamos sistemas que protejan a quienes no pueden protegerse solos. ¿Y tú, confías en la comida que dan en las escuelas públicas de tu país? Cuéntanos en los comentarios si has notado problemas con la alimentación escolar en tu región. La vigilancia ciudadana es la única garantía de que tragedias como esta nunca más se repitan.